Bienvenidas y bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a hablar de una figura, fascinante. Quizá no tan conocida como otros santos, pero que representa algo, algo realmente rompedor para su tiempo y muy inspirador para el nuestro. Hablamos de San Omobono de Cremona. Tenemos aquí algunos extractos de su biografía de Wikipedia para entenderle mejor. Y para empezar, un dato que a mí me llamó mucho la atención, Omobono Tusengi, un sastre, un comerciante del siglo XII. Y resulta que fue el primer fiel laico, sin ninguna conexión con la nobleza o realeza, en ser canonizado oficialmente, en plena Edad Media. Exacto. Y hay que pararse a pensar lo que eso significa, En una época donde la santidad oficial, digamos, parecía reservada pues a papas, obispos, monjes o como mucho reyes y nobles. Claro, y aquí tenemos a un hombre del pueblo, un trabajador. Vale, pues vamos a meternos en harina. ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué su historia sigue resonando sobre todo para quienes buscan vivir la fe, pues en el día a día, en la vida normal? Primero, situémonos. Cremona, siglo XII, Lombardía, en el norte de Italia. Una ciudad que estaba en pleno auge comercial, muy viva. Sí, un centro importante. Y ahí está Omobono Tusengi. Como decíamos, no era cura, ni monje, ni noble. Era artesano, sastre y comerciante de telas. Un hombre metido de lleno en la economía de la ciudad. Y hay un detalle de su vida personal que, lo hace muy cercano, ¿no? Parece que se casó por decisión familiar, algo muy común entonces. Sí, los matrimonios concertados eran la norma. Y las fuentes sugieren que él, personalmente, quizá no sentía una vocación específica para el matrimonio al principio. Esto nos lo pinta como alguien, con sus circunstancias, como cualquiera. Claro, y el contexto es fundamental para entenderlo. Estamos en la Baja Edad Media, una época de muchísimos cambios sociales, económicos. Las ciudades italianas, como Cremona, eran un hervidero. Nuevas clases sociales, como la mercantil a la que pertenecía Omobono, ganaban poder. Él era parte de eso, y parece que un comerciante bastante próspero. Pero entonces, ¿qué le hizo diferente? No fue solo el éxito en los negocios. No, para nada. Lo que de verdad le hizo destacar, y en esto coinciden todos los testimonios, fue su extrema piedad, honradez y caridad con los pobres. Esto no eran solo palabras, parece que se convirtió en su marca personal, algo que todo el mundo sabía en Cremona. Se habla de un momento, una especie de conversión profunda, de decidirse a vivir el Evangelio de forma radical, y eso marcó un antes y un después. Y ahí es donde la figura de Omobono se vuelve impactante. Le empezaron a llamar Padre de los Pobres, Pater Pauperum. Vaya título, ¿eh? Desde luego, para un comerciante de la época, que tus vecinos te llamen así, tenía que ser por algo muy excepcional. Nos habla de una generosidad fuera de lo común. Totalmente. Y las fuentes detallan cómo era esa caridad, muy concreta. Convirtió su propia casa, dicen, en un lugar de acogida. Se preocupaba por algo que hoy quizá nos suena lejano, pero que era vital: dar sepultura digna a los pobres que morían solos, abandonados. Sí, eso tenía una carga social y religiosa enorme. Repartía sus bienes, lo que ganaba con su trabajo honrado, con muchísima generosidad. Pero no era solo lo material, también actuaba como pacificador. Ajá. Mediaba en disputas familiares, en tensiones entre grupos de la ciudad, que seguro que las había, como en todas partes. Claro, las ciudades italianas de la época eran a menudo conflictivas. Lo describen como consolador de los afligidos, hombre de paz y pacificador. Y fíjate, el propio Papa Inocencio III, cuando lo canonizó, en la bula papal, lo destacó justo por eso. Lo llamó vir bonus nominae opere. Hombre bueno, de nombre y de hecho, porque Omobono significa eso, hombre bueno. Qué curioso, ¿no? El nombre y la realidad coincidían. Sí, es muy bonito. Y creo que una de las claves para entenderlo es precisamente cómo integraba su fe en todo. No había compartimentos. Su vida espiritual, su trabajo, su compromiso social, todo iba unido. Sabemos que iba a misa todos los días, que dedicaba tiempo a la oración. Ajá. Pero a la vez era un laico comprometido. Defendía activamente la fe católica. Pensemos que en el norte de Italia, en el siglo XIII, había corrientes de pensamiento, como los cátaros, que la Iglesia consideraba heréticas. Y él no se quedaba al margen. O sea, que no era una fe de puertas para adentro, no. Para nada, era una fe vivida y defendida en público, en la plaza, en el mercado. Y otro aspecto que me parece crucial y muy actual es cómo dignificó espiritualmente su trabajo.
Vivía en una época donde, bueno, un poco como ahora, ¿no? El dinero, el comercio, la lógica del mercado empezaban a tener cada vez más peso. Sí, eso suena familiar. Pues él demostró que se podía ser un comerciante y tener éxito sin dejar de ser justo. Más aún, practicando una caridad radical. Entendía la limosna no como, bueno, dar las sobras, sino como un acto de comunión, de ver al hermano en el necesitado. Ya, eso es profundo. Y su oficio, ser sastre, comerciante, lo veía como su camino para ser santo, no como un estorbo. Dicen que se inspiraba mucho contemplando al crucificado, como si vieran su trabajo una forma de colaborar con la obra de Dios. Pero claro, esto suena muy bien, pero la vida real, pues tiene sus dificultades, ¿no? No sería un camino de rosas. ¿Tuvo obstáculos homo bono? Pues sí, claro que los tuvo. Y las fuentes son bastante honestas en eso. Obstáculos muy humanos, además. ¿Cómo cuáles? Pues mira, se menciona que su mujer, al principio al menos, no entendía bien o no compartía esa opción suya por una caridad tan radical que implicaba deshacerse de muchos bienes. Tensiones en casa. Eso sí que es humano. Imagínate. Y también parece que en su propia parroquia, pues su estilo de vida tan austero, su devoción tan intensa, a algunos les resultaba extraño. Quizás generaba alguna sospecha. Ya, el que destaca a veces incomoda. Exacto. E incluso en los negocios. Tuvo que lidiar, parece ser, con competencia desleal, con gente que intentaba engañarle o aprovecharse de que él era honrado. Vaya, o sea que problemas familiares, sociales, profesionales. Lo normal, pero en versión siglo XII. Justo. Y eso, lejos de empequeñecerlo, creo que lo hace más admirable, ¿no? Lo acerca. No es un santo de mármol intocable. Claro, es alguien que se enfrentó a problemas que podemos reconocer. Tensiones por dinero, incomprensión del entorno, dilemas éticos en el trabajo. ¿Y cómo reaccionó? ¿Sabemos algo de su actitud? Las fuentes no nos dan un análisis psicológico, claro, pero el retrato general es de alguien con una convicción muy fuerte, mucha perseverancia. Su respuesta parece que fue simplemente seguir adelante con su integridad, con su caridad, confiando en Dios. El hecho de que su fama de santo explotara tan rápido tras su muerte sugiere que su coherencia, su bondad, al final se impusieron. Tiene sentido. Y esa capacidad que tenía para pacificar también nos dice algo. Sabría manejar conflictos, seguramente no desde la ingenuidad, sino desde una fortaleza, pues basada en su fe. Superar esos obstáculos, creo, lo convierte en un modelo aún más potente de cómo vivir la fe en medio de las contradicciones del mundo. Y llegamos a su muerte, que también fue muy significativa, ¿no? No fue una muerte común. No, para nada. Fue repentina, pero en un momento y lugar muy elocuentes. El 13 de noviembre de 1197. Estaba en misa, en su parroquia, San Egidio, en Cremona. ¿Y qué pasó? Cuentan que justo cuando el coro cantaba el Gloria Patri, el Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, él extendió los brazos, como en un gesto de oración muy intensa, casi imitando a Cristo en la cruz, mirando al crucifijo del altar, y en ese instante falleció. Así. Madre mía, qué final. Sí, muy simbólico. ¿Y la reacción en Cremona fue inmediata? Inmediata y unánime. Su muerte fue como la confirmación definitiva de esa santidad que ya todos veían en vida. La gente empezó a ir a su tumba espontáneamente, en peregrinación. Vaya. Y el obispo de Cremona de entonces, Sicardo, que lo conocía bien, impulsó enseguida la causa de canonización. Y aquí viene lo más sorprendente. El Papa Inocencio III lo canonizó el 13 de enero de 1199. Pero eso es poquísimo tiempo. Menos de 14 meses después de morir. Exacto. Una rapidez casi sin precedentes para la época. Sobre todo, insistimos, tratándose de un laico que no era nadie en la jerarquía social o eclesiástica. Increíble. De hecho, sabemos que pocos meses después de su muerte ya le estaban haciendo una estatua para la fachada de su iglesia. Eso te da una idea del impacto tan inmediato y profundo que tuvo. Entiendo. Y ese es el punto clave, ¿no? Su significado histórico espiritual. Ahí está. Su canonización marcó un hito. Fue, como decíamos al principio, el primer laico no noble, no rey, formalmente reconocido como santo por la Iglesia en la Edad Media.
Esto es fundamental en la historia de la espiritualidad cristiana. Rompía el molde. Demostraba que la santidad oficial no era solo para clérigos, monjes o reyes. Claro. Y siglos después, fíjate qué bonito, en 1643, el propio Consejo General de Cremona, o sea, los laicos gobernando la ciudad, lo eligieron formalmente como patrón principal. Los laicos eligiendo a un santo laico como protector. Qué potente ese gesto. Muchísimo. Y el mensaje para nosotros hoy, y quizás especialmente para la audiencia de Tiempo de María, es clarísimo. La llamada a la santidad no es para una élite. Omobono es la prueba de que es una vocación universal, para todos los bautizados. Da igual tu estado de vida, casado como él, trabajando en una profesión normal y corriente como él, participando en la vida de tu ciudad como él. No hace falta irse a un monasterio o ser obispo. Exacto. Él encontró la santidad en su realidad cotidiana, no escapando de ella. Santificó el día a día desde dentro. Es un modelo potentísimo de fe vivida, comprometida, en medio de las ocupaciones normales, en la familia, en el trabajo, en la sociedad. Y su figura ha seguido presente, ¿no? No se quedó en el siglo XII. Para nada. Su legado sigue vivo. Es patrón de Cremona, como hemos dicho. Y también, por tradición, de los sastres, claro, por su oficio, y de los comerciantes, de los empresarios, por esa forma suya de llevar los negocios con honradez y caridad. He leído incluso que en Estados Unidos hay como unas figurillas suyas populares como protector de los negocios bien hechos. Sí, es curioso cómo esa faceta sigue inspirando y dejó huella en el arte, en la cultura. Hay iglesias dedicadas a él en Roma, en Nápoles. ¿Desde cuándo? La de Roma, San Omobono, es del siglo XV, la de Nápoles del XVI. Y hay estatuas suyas en sitios muy conocidos, en la Gran Place de Bruselas, en la Casa de los Sastres. Qué apropiado. Y en Ciudad de México también. Hubo una en Lorca, en Murcia, pero se perdió. Y le han dedicado obras gente importante. Un humanista del Renacimiento, Marco Gerolamo Vida, le escribió un himno. Un músico más reciente, Federico Caudana, también. Y hasta Tirso de Molina, el gran dramaturgo del siglo de oro español, le dedicó una comedia, El Santo Sastre. Tirso de Molina. Eso sí que demuestra la fama que alcanzó. Desde luego, que un autor así se fijara en un sastre santo de Cremona, dice mucho. Y un último detalle de Cremona. En 1592 dedicaron la catedral conjuntamente a la Asunción de la Virgen y a San Omobono. Ponerlo al nivel de la patrona principal, en el templo más importante. Es reconocer su importancia absoluta para la ciudad. Exacto. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué nos llevamos de Omobono Tuzengue? Pues nos llevamos la imagen de ese comerciante que se convirtió en padre de los pobres. El hombre bueno de nombre y de hecho. Su vida es un testimonio, yo diría, muy vivo de que se puede integrar la fe, la caridad radical, el trabajo diario. Que no son cosas separadas. No tienen por qué serlo. Son partes de una misma vida entregada. Y sobre todo a Omobono es ese gran ejemplo medieval de la santidad laical. La santidad posible para todos, tejida con los hilos de la vida normal, en la familia, el trabajo, la ciudad. Y para terminar, como siempre, dejamos una idea para darle una vuelta. Omobono vivió en un tiempo, la Baja Edad Media, de gran transformación económica. El comercio, el dinero, ganaban protagonismo. Sí, un mundo que empezaba a parecerse un poco al nuestro en algunos aspectos. Pues su ejemplo concreto, de unir justicia y caridad en los negocios, de encontrar dignidad espiritual en el trabajo, de hacer del compartir un signo de comunión. ¿Qué nos dice hoy? ¿Cómo podemos nosotros, desde nuestro sitio, buscar un sentido más profundo a nuestro trabajo? ¿Cómo practicar una caridad que sea creativa, que transforme algo en medio de la economía y la sociedad actuales? Ahí queda esa pregunta, una pregunta inspirada por este santo sastre de Cremona, para seguir pensando y, quién sabe, quizás para actuar de alguna manera nueva.